Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice en la Biblia: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Padre, gracias te damos una vez más en esta mañana por concedernos el privilegio, Padre, sin merecerlo, por supuesto, de poder tener el llamado de ser hijos de Dios. Te agradecemos también por la gran dicha de poder poseer este precioso libro, tu palabra. No hay gratitud ni palabras, no hay palabras, quiero decir, para expresar, Dios mío, hacia ti nuestra gratitud de tan precioso tesoro que nos has permitido tener en nuestras manos. Tu palabra, la Biblia. Bendice el tiempo de esta mañana que será expuesto el mensaje, de forma que tu Espíritu Santo pueda animarnos y alentarnos a desear más ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Te lo imploro todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, tratando de dejar en la mente de los hermanos que pertenecían a la iglesia de Filipos la declaración última del versículo 10, donde dice, llegando a ser semejantes, dice la Biblia, a él. La meta de un cristiano, queridos hermanos y muchachos, es ser semejante a Cristo. También, por otro lado, recordarles que en nuestra vida siempre vamos a encontrarnos con personas que van a influenciar nuestro ser. Quizás en ademanes, quizás en la manera de pensar, quizás en la forma de actuar, quizás en una ideología, quizás la forma de llevar a cabo nuestra labor. Pero siempre estaremos influenciados por maestros, si me permite decirlo el término, aunque no necesariamente sea un maestro que haya estudiado pedagogía propiamente o el magisterio. Me refiero a que siempre habrá personas consideradas como maestros a nosotros mismos, a nuestra percepción, que han influido o están influenciando nuestra propia humanidad. Llámese como se llame dicha persona o dicha posición que tenga esta persona, siempre estaremos movidos, influenciados por alguien más. Pienso por un momento cómo los apóstoles, escuchando por 3 largos años al Señor Jesucristo, desde el inicio del ministerio de Jesucristo, su ministerio terrenal, por supuesto, me refiero, desde que Él fue y caminó hasta encontrarlos, hasta dar con el punto en el cual ellos se encontraban laborando, estaban trabajando, estaban ocupados en sus quehaceres, y el Señor se tomó la atención de poder buscarlos y llegar hasta donde ellos estaban para hacerles un llamado a una causa justa, al ministerio. Más que al ministerio, los llamó de manera personal, de manera nominal, quiero decir por nombre, y les dijo que dejaran lo que estuviesen haciendo para seguirlo a él. Y ellos aceptaron al escuchar su voz. Me imagino la voz del Señor, cómo él llegaba y hablaba con los discípulos
si el Señor mismo tenía interacción completa durante todo un día con los discípulos, es decir, con los creyentes, con aquellos que le seguían, cuando Él tenía interacción a través de las enseñanzas que Él presentaba en los diferentes lugares que Él escogía estratégicamente para que pudiesen escuchar con claridad y con atención. Pienso también y me imagino en aquellos momentos a solas del Señor Jesucristo con los 12 apóstoles, cuando Él les explicaba lo que el pueblo no entendía. Porque nos dice la Escritura que el Señor les hablaba, les enseñaba por parábolas y sin parábolas no les enseñaba. Y les hablaba por parábolas porque hablándoles de manera claridosa o clara o directa no lo iban a entender de cualquier manera. La Escritura dice que les hablaba por parábolas y sin estas no les enseñaba porque aún viendo no percibirían y escuchando no entenderían y estando presentes no iban a captar lo que les iba a enseñar. Así que el pueblo de Israel cerró su corazón y así estaba escrito y muy pocos escucharían. Entre los que no escucharon y no creyeron pues estaban los hermanos en la carne del propio Jesús en su humanidad, hasta pasando su muerte y su resurrección creyeron en Él. Así que me imagino aquellas palabras con las cuales el Señor se dirigía a Andrés, por ejemplo, cuando se dirigía a Tomás, cuando le dijo a Pedro, ya no serás llamado Pedro, ya no serás llamado Simón, hijo de Jonás, ahora te vamos a identificar como Pedro. Cuando hablaba con Juan, el apóstol, por supuesto, cuando miraba que estaban platicando Juan y Jacobo, su hermano, con la mamá de ellos propiamente, que la mamá quería que ellos se sentaran, ella platicó con sus hijos y les dijo, voy a hablar con el Señor, con el Maestro, para decirle que cuando venga en su reino, ustedes se sienten a su izquierda y a su derecha. Déjenme hablar, no se metan ustedes. Y fue la mamá y habló con el Señor, y el Señor hablándole de una manera pues tierna y directa, pero muy clara a esta señora, a esta mamá. Claro, la entendemos, ¿verdad? Es una mamá queriendo que sus hijos tuviesen una posición privilegiada, pero no le correspondía a ella decidirlo, le dijo el Señor, pero la manera en que Él le habló a esa mamá, cuando le habló fuertemente a Pedro y le dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, no sabes lo que estás diciendo. Cuando tenía que hablar de una manera fuerte, lo hizo. Cuando tuvo que reprender, lo hizo de una manera fuerte. Pero cuando tuvo que hablar de una manera tierna y dócil, se dirigió a quien tenía que hablarle de esa manera, de tal forma. Cuando tuvo que llorar y expresar su quebranto y su tono de voz quebrado, me refiero a cuando se presentó frente a la tumba de Lázaro y dice que en Juan 11:35 que cuando se presentó ante la tumba, dice la Biblia que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Era su amigo. Él sabía en su divinidad lo que estaba ocurriendo, pero en su humanidad resintió el fallecimiento de ese muchacho. Así que tuvo que hablar con las hermanas María y Marta y tranquilizarlas, y con el pueblo también que le estaba culpando de que si hubiese llegado antes no hubiese fallecido Lázaro. Las palabras del Señor, tan precisas, tan oportunas quiero decir. Cuando llegó Nicodemo de noche, porque probablemente se estaba ocultando del qué dirán de los demás abogados de la ley, y fue a buscar al Señor ya cuando oscurecía, o ya estando oscuro, quiero decir, y la forma en que le contestó. No le dijo, Nicodemo, discúlpame, pero estamos fuera de horarios de oficina. Puedo atenderte, pero el día de mañana, ahorita ya estoy descansando con mis seguidores. No le expresó de esa manera grotesca. Él tomó la oportunidad para decirle, te es necesario nacer de nuevo. Y comenzó a evangelizarlo. La presencia del Señor debió haber sido una presencia admirable.
De hecho, ese es uno de sus nombres que en el Antiguo Testamento se le otorgó: admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El apóstol Pedro vivió con él 3 años, lo conoció, lo escuchó hablar, lo miró indignado cuando entró al templo en Jerusalén y volcó las mesas de las personas que estaban haciendo negocio y que estaban comerciando dentro del templo, y los reprendió duramente. Y Pedro escuchó y conoció su molestia. El resto de los discípulos también. Me refiero a Pedro porque Pedro más adelante expresó que debíamos de aprender, nos dejó sus pisadas para que aprendiéramos de él. Pero también el apóstol Pedro, a pesar de que no estuvo en su ministerio terrenal, pero tuvo un encuentro personal con él por varios años, donde el Señor mismo se le reveló el evangelio y todas las enseñanzas antes de iniciar su ministerio. El apóstol Pablo declaró que deberíamos nuestra vida ser semejante a la vida del Señor. ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo usted y yo, hermano? ¿Qué tanto tenemos de Cristo en nuestro carácter? ¿Qué tanto hemos aprendido de las enseñanzas bíblicas propiamente del Señor Jesús y lo hemos hecho nuestro, de manera que actuamos, pensamos, decimos y reaccionamos como nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tanto de Él tenemos en nosotros? No me refiero solamente a nuestra capacidad de pensar, de sentir o la manera de ser, sino a la manera de reaccionar. Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo expresamos lo que expresamos con aquellos que nos hacen un mal, que nos hacen un daño? Así que vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, y aprender en esta mañana o recordar lo que la palabra de Dios nos quiere dar a entender y a conocer esta mañana acerca de la vida de Cristo. El apóstol Pablo declaró y dijo que, dice: yo quisiera ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, es decir, que yo quiero vivir y cuando Él venga se manifieste a mi vida, pues que me encuentre haciendo el bien y no viviendo respecto a mi propia humanidad y a mi propia justicia, sino ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dijo Pablo en el 9, que es por la ley, sino que me encuentre, dice, en la ley, que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. ¿Qué tanto deseamos ser igual a Cristo, hermano? ¿Qué tan intensa es nuestra oración para clamarle al Señor, a nuestro Dios, y decirle: Señor, Dios mío, Padre amado, quiero ser semejante a tu Hijo Jesucristo? Hermano, ¿no está cansado de ser como es? ¿No estamos cansados de ser como somos, de reaccionar como reaccionamos? ¿No estamos ya enfadados, si me permite el término, de no ser como deberíamos de ser respecto a Cristo Jesús en nuestra vida? ¿No estamos ya colmados en la paciencia, humanamente hablando, de no hacer lo que deberíamos de hacer, como dijo el apóstol Pablo, porque hacemos lo que no debemos, o lo que no queremos hacer, eso hacemos, y lo que no deberíamos de hacer, eso hacemos? Nos hemos llegado a encontrar plenamente en un punto en el cual hemos declarado lo que Pablo dijo: ¿quién me librará, miserable de mí? ¿Quién me librará de este maldito cuerpo de muerte? Por no ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Me temo, queridos hermanos y muchachos, que muchos dolores de cabeza nos hubiéramos ahorrado ya. Muchas enfermedades no tuviéramos, físicamente hablando, si desde un principio hubiésemos decidido ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto?
Vamos a ir a la palabra de Dios. Pablo dijo, llegando a ser semejantes a Él. Quiero tomar esta frase, hermanos, para que meditemos en ella. Llegando a ser semejante a Él. El término semejante que Pablo utilizó significa literalmente en su idioma comparar o llegar a ser similar. El término que utilizó Pablo, que se tradujo hacia el castellano, semejante, literalmente significa llegar a ser similar o comparar la vida de ese modelo con la mía para tratar de ser igual, para tratar de ser similar mi vida a la de este modelo. Pablo está hablando que su modelo de vida lo había adoptado al propio Señor Jesucristo. Ser semejante a Él quiere decir que se parece a o que imita a. En un principio mencionaba yo que todos tenemos en nuestra vida una influencia grande en nuestro crecimiento como personas. Y quizás consciente o inconscientemente imitamos a determinada persona, humanamente hablando, pero el cristiano debe de ser imitador de Cristo, porque la Biblia dice, Pablo declaró que deberíamos de ser semejantes a Él, a Jesucristo, aunque Él menciona aquí en su muerte y vamos a morir también, como Él murió físicamente en su humanidad. Pero hablando de la vida, de su ser, de su carácter, de su manera, de su personalidad. Es decir, el cristiano debe parecerse en su vida a Cristo, porque debemos de imitar a Cristo y no a las personas. Es decir, debemos de alcanzar a ser parecidos a Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Ser semejantes a Él quiere decir acercarse a Jesucristo, a imitar su personalidad, su carácter, su manera de ser, sus palabras. ¿Qué más necesitamos para conocer a Cristo de manera plena si no es a través de su palabra? Algún día lo estaremos conociendo de manera personal cuando estemos en su presencia, y algunos familiares y algunos hermanos ya tienen esa bendición y esa dicha, la cual todavía usted y yo no lo tenemos. Pero en lo que Él viene por nosotros o Él decide llevarnos a su presencia, tenemos revelado en la Biblia el carácter, la persona tierna y noble de nuestro Señor Jesucristo para desear y orar y ser como Él. ¿En qué se nos insta la palabra de Dios? A que debemos ser imitadores de Cristo, es decir, a ser semejantes a Él. Número uno, en su posición. En su posición. Si me acompaña a Mateo capítulo 11, versículo 29, Mateo 11, 29, el propio Señor Jesús, al desarrollar su ministerio aquí en la tierra, Él expresó una grande verdad y una enseñanza también. Mateo capítulo 11, versículo 29, dijo lo siguiente. Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y hasta entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿En qué debemos ser semejantes a Cristo, hermanos? De acuerdo al apóstol Pablo. Número uno, en la posición del Señor. Es decir, ¿qué posición tenía? Era manso y humilde. Era manso y humilde de corazón. La palabra manso significa literalmente gentil o pacífico. El Señor Jesús en su humanidad, hablando de su propia humanidad, no fue una persona, no fue un revolucionario como algunos lo describen. Él fue el Salvador, no fue un revolucionario. Como revolucionario, se entiende que el concepto revolucionario implica necesariamente una persona que no es pacífica. Pero el Señor Jesucristo fue una persona centrada, pacífica, gentil, fue agradable, fue una persona inteligente, prudente, como mansa.
Y Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre la vemos en la lectura de los relatos bíblicos, de lo que tenemos de la biografía del Señor Jesucristo en los evangelios y referencias en los otros libros del Nuevo Testamento. Encontramos mucho que aprenderle al Señor, pero Él específicamente habló de una posición en la cual Él era conocido y era por su mansedumbre, por su gentileza, por su ser pacífico, pacificador, gracias. Por ser pacificador y por ende era una persona agradable. No era, vamos a verlo más adelante, pero recordarles y adelantarme un poco, llegó a Samaria. Hay un relato que no dice la Biblia que llegó uno a Samaria, pero llegó a Nazaret, donde él vivió toda su infancia y su pubertad. La gente lo conocía. Sabía quién era Jesús, el hijo del carpintero. De manera que él, cuando ya comenzó su ministerio terrenal, alrededor de los 30 años aproximadamente, en una de las caminatas y de las idas y venir para realizar milagros, sanar a los enfermos, para predicarles el evangelio del reino de los cielos. Dice la Biblia que llegó a Nazaret, donde muchos de los adultos y ancianos le conocían. Pero dice que no pudo hacer muchos milagros, porque no creyeron en él. Fue cuando él expresó y dijo, no. Los discípulos, los apóstoles se pusieron, 2 en específico, Pedro y Juan, se pusieron muy hostiles. Y le dijeron, Señor, dijo, vámonos de aquí no, vámonos con los que sí van a escuchar. Señor, ¿no quieres que oremos como oró Elías y que oró y cayó fuego del cielo para que los destruya y los consuma esta bola de incrédulos porque no te escucharon? Recuerda lo que dijo el Señor, no hay profetas sin honra sino en su propia tierra. No pasa nada, dijo, vámonos. Si creen, bueno, si no creen, es asunto de ellos. Yo ya vine y cumplí. En otras palabras, ¿verdad? No dijo eso, pero en otras palabras. Era pacífico. Pudo haber dicho, sí, pónganse a orar ahorita y es más, que se abra la tierra y que se vayan directo al Averno. Pero era manso. Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Cómo reacciona usted, hermano? ¿Cómo reacciona en una acción o en un supuesto de menosprecio de una persona hacia usted o hacia los suyos? ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos lastima o nos ofende? ¿Realmente actuamos como el Señor Jesucristo con mansedumbre y con humildad o somos lo contrario? La Biblia dice que tenemos que llegar a ser semejantes a Él. ¿Y cómo Él fue? Tuvo una posición muy declarada de ser manso y humilde de corazón. ¿Es de los que responde a la primera? ¿Es de los que responde a la primera a ver qué le sale de sus labios? ¿O es cuando calla y piensa y analiza lo que va a decir? Lazo le es al hombre responder y después reflexionar, dijo Salomón. Así que tenemos que ser como el Señor Jesucristo, mansos y humildes. Una posición. Pero también nos recuerda la Escritura, hermanos, una afirmación. En 1 de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro, quien estuvo con el propio Señor Jesucristo en su vida terrenal, por 3 años y fracción, dice Pablo en su primera carta, en el capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2:21, dice la Biblia en adelante, pues para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Recuerda que hay un himno que se llama Quiero seguir las pisadas del Maestro, basado en esta frase, que debe ser una oración para nosotros, seguir al Señor, seguir sus pisadas. Versículo 22, el cual, se refiere a Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿cómo reaccionaba?
no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ya vimos una posición, era manso y humilde. Ahora vemos una afirmación del apóstol Pedro acerca de la vida de Cristo. Cuando le maldecían, no maldecía. Dice, Pedro lo dijo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Por qué escribió esto el apóstol Pedro esto, hermano? Porque él lo conoció. A Pedro no le platicaron. A Pedro no le dijeron. Pedro no lo leyó en algún escrito ahí de algún judío historiador que redactó un poco ahí de la vida de Cristo que pudo recabar en los anales históricos. No. Pedro lo vivió, lo escuchó, él miró que lo maldecían. Quizás hasta diario lo injuriaban, lo menospreciaban, lo maldecían. Y dice la Biblia, no respondía con maldición. Era manso. Era manso. Dice, y para esto nos dejó su ejemplo, para que sigamos las pisadas. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? No maldecir. No maldecir. Un día me invitaron a predicar a una iglesia, justo en Veracruz, hace varios años. Salimos de esas conferencias y nos invitó el pastor a comer y estábamos ahí, había un hermano allí en la mesa. Y estábamos platicando, y el hermano con su corbata había pasado, creo que era ujier o diácono, no lo sé, pero tuvo una participación en el servicio ese domingo ya al final. Y estábamos cenando, estaba sentado frente a mí, y el hermano estaba platicando ahí con un niño, creo que era su nietecito, y el nieto lo hizo enojar. Y empezó a decirle una grosería al niño. Ya te dije, chamaco, y le empezó a decir una grosería. Pero según él lo dijo entre dientes, pero pues en todo está uno, ¿no? Y el niño se empezó a reír. ¡Abuelo! ¡Chamaco! Y le vuelve a decir, por si no yo, ¿verdad? Y yo estaba comiendo, nomás me agaché, ¿verdad? Y seguí comiendo. Dije, esta comida ya se me va a echar a perder, ¿no? Por las maldiciones del hermano. Habíamos estado platicando de que el hermano tenía años de haber conocido a Cristo, pero todavía maldecía con sus mismos labios que estuvo bendiciendo al Señor en el culto, unos minutos antes. ¿Qué dijo Santiago? Es imposible que de una fuente brote agua dulce y agua amarga. Una higuera no puede dar uvas, ni una parra o una vid puede dar higos. ¿Verdad que no, hermano? Declarando la comparación de que es imposible, bueno, en teoría, que un cristiano maldiga. Un hermano me dijo, pastor, le digo, hermano, es que no se dice así. Eso es una majadería, es una grosería, hermano. Le digo, ya en Cristo ya no decimos groserías, porque de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca daremos cuenta a Dios, dice la Biblia. Y eso que dijo no es una palabra ociosa, es una maldición. La Biblia dice que no tenemos que maldecir. Tiene que aprender, hermano. Uy, pastor, dice, pues, así he sido yo. Yo creo que va a ser lo último que Dios me va a quitar. Digo, hermano, pero con la ayuda de Él y con su disposición, Dios lo puede hacer. Trate y fuércese. Si no se esfuerza, no va a cambiar su vocabulario. En Cristo somos nueva creación. Ya no tiene que hablar de esa manera. Ya no tiene que expresarse de esa forma. Ya es distinto. Al menos que diga que es creyente y no lo sea. Al menos que sea nada más apariencia. Al menos que quiera acallar su conciencia diciendo que ya creyó en el Señor, pero no sea creyente. Porque un cristiano no maldice, porque toma el ejemplo del Señor Jesucristo, porque nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que aprendamos de Él a no maldecir cuando nos maldicen. ¿Qué hace, hermano? Cuando está haciendo el alto y le pita el taxi de atrás, en cuanto se pone en verde, millonésimas de segundos, ya está el dedo del claxon del taxista en él. ¿Verdad que sí? ¿Qué hace? Más bien, ¿qué hacemos? ¿No será usted de los que apaga el carro? ¡Ay, se me apagó! Vamos a bajarnos a empujarlo, ¿no? Para que se le quite, ¿para qué me anda tocando el claxon? ¿No? O que con ademanes, gritándole a todo el mundo ahí, ¿qué? ¿No?
A veces sí nos dan las ganas, ¿verdad?, de bajarse y darle un golpe a alguien, pero pues no es la reacción de un cristiano realmente. No sabe con quién se va a encontrar. Uno, y dos, ¿qué tal si es el pastor el que le está pitando? O un narco, o un apistolado, o un valentón, ¿verdad?, que le va a sacar una navaja, un bat y le va a quebrar todos los vidrios del carro, o el testimonio más bien, como cristianos. No solamente el Señor nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas y seamos semejantes a Él, número uno, en cuanto a su posición, que fue manso y humilde, sino también en cuanto a esta afirmación de Pedro, que no maldecía cuando le maldecían. ¿Cómo reaccionamos, hermano? ¿Cómo es la manera de, no solamente de actuar, sino de reaccionar? Las reacciones no las pensamos. Las reacciones no las planeamos. Eso es una reacción es algo espontáneo, es lo que tenemos dentro. Nuestras actitudes es lo que ya hemos forjado, ¿verdad? Y lo que sí podemos pensar, ok, voy a llegar ahí, me voy a parar con fulano de tal, voy a decirle esto y esto y esto, voy a expresarle esta situación. Lo pensamos, lo planeamos, pero las reacciones no, esos son impulsos. Y en las reacciones nos mostramos realmente qué tenemos dentro y de qué estamos hechos. Del buen tesoro de su corazón, el hombre bueno saca buenas cosas. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas, es decir, reacción. Por eso la pregunta es cómo reaccionamos, no cuáles son nuestras actitudes, aunque también las actitudes son importantes. Llegando a ser semejantes a Él, dice la Biblia. ¿Cuál es su deseo, hermano? ¿Ser semejante a quién? Número uno, su posición. Número dos, su afirmación. Número tres, una aplicación. Si vamos a Lucas capítulo 23, por favor. Lucas capítulo 23, vamos a ver otro punto respecto a la vida de Cristo, la cual debe ser imitada por nosotros, sus hijos. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Vemos en este pasaje o en este versículo una aplicación. No solamente decía, enseñaba, Cristo aplicaba lo que enseñaba, lo que les comentaba, lo que expresaba a sus discípulos. Lucas 23, 34 nos dice la escritura así, Lucas 23, 34. Y Jesús decía, esto es cuando ya estaba en la cruz, ¿recuerda? Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, versículo 33, le crucificaron allí los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermano, ¿cómo pueden estar asesinando a una persona, torturándolo con la finalidad no de lastimarlo y dañarlo, sino de quitarle la vida? Y todavía la víctima decir, Señor, perdónalos. Padre le oró a Dios, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Si hubiera sido Pedro el que estaba allí, o si hubiera sido yo, le hubiera tomado la palabra a Pedro. Pedro, ora para que se abran las puertas del infierno y que caiga fuego del cielo y extermine a todo el mundo que está aquí. Vino a hacerles un bien y le estaban haciendo un mal para quitarle la vida. ¿No es cierto, hermano? Pero ¿cómo reaccionó el Señor Jesucristo? Bueno, vemos aquí una aplicación de lo que Él le enseñaba. Perdonaba a sus ofensores. Perdonó a quien le estaban ofendiendo. Y no solamente le estaban ofendiendo, le estaban quitando la vida. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, ante aquellas personas que nos injurian, que nos dañan? Lo más fácil es dejarles de hablar, por supuesto, ¿verdad? Ya no le hablo al hermano, ya no le voy a hablar a la hermana, ya cayó de mi gracia, decimos. Ya no somos amigos, de hecho nunca lo fuimos, decimos, ¿no? Y empezamos a cavilar en nosotros, dándole más soltura a las emociones. Y llegamos con el hermano y le decimos, hermano, córtala, ¿no? Como le decíamos en la escuela. Hermano, pues nada más vengo a decirle, ¿verdad? Que lo voy a ver en la iglesia, pero pues, ni me extienda la mano porque pues, ya no somos ni hermanos.
En vez de cantarle el canto ese de dame la mano y mi hermano será, decirle hermano, ni me des la mano porque ni hermanos somos, ¿no? Así dijo una hermana. Yo a la hermana no la considero ni mi hermana, dijo. Porque se sintió ofendida con la otra hermana y la otra hermana ni sabía qué le había hecho. ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos de una manera hostil, igual que como recibimos hostilidad de alguien más, o realmente reaccionamos como el Señor Jesucristo. Nos hacen un daño, nos hacen un mal, nos menosprecian, nos aprecian en menos, o no aprecian lo que hacemos quizás, o le dan el crédito a alguien más en vez de a uno mismo. Ay, dice uno, pues si yo lo hice, ¿por qué le están diciendo gracias al hermano o a la hermana si él no hizo nada? Y nos volteamos en contra del pastor y, ay, el pastor, ya no le voy a decir nada al pastor, ya. O ya no le voy a decir nada al patrón, ya, yo le dije que yo ayudé a que se llevara a cabo ese proyecto y resulta que le dieron el crédito y a mí ni me reconocieron. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no aprendemos del Señor Jesucristo? Él aplicó sus enseñanzas a la vida real y realmente lo que enseñó lo aplicó. Y esta fue la mayor enseñanza de su propia vida, la aplicación de lo que decía. Perdonar. ¿Qué tanto perdona usted, hermano? A sus ofensores. ¿Qué tanto ha aprendido a perdonar? ¿Realmente perdonamos? Mire, perdonar no es olvidar, no se crea eso. ¿Quién dijo que perdonar es olvidar? Perdonar es acordarse o traer a la mente la ofensa, pero no tener nada en contra de aquella persona. Eso es realmente perdonar. Porque la mente, ¿quién nos la va a borrar, hermano? Siempre nos vamos a acordar, ¿verdad que sí? Siempre. Ok, te voy a perdonar, pero no me lo vuelvas a hacer. Entonces no lo perdone. ¿Para qué le condiciona el perdón? El perdón no se condiciona. El perdón es una decisión del alma. Personal, individual. Si la otra persona ofende, continúa ofendiendo, allá ella y Dios. Pero uno mismo tiene que estar en paz con uno mismo o con Dios más bien y los demás. Cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Lo importante es que uno esté bien con Dios. Dios se encarga de lo demás. Si hay personas que nos dañan, nos lastiman, nos ofenden, hay que aprender a perdonar, aunque no venga la persona a pedirnos perdón, porque usualmente no va a suceder así. Al menos que alguien se quiera sentir muy espiritual. Debemos de hacerlo así. Y no lo estoy diciendo con sarcasmo, ¿verdad? Pero si llega un hermano o una hermana y le pide perdón, está bien, no le condicione, perdónelo. Pero ese perdón que le salga del corazón y que vaya directamente a Dios. Hay varias palabras que en la Biblia se utilizan como perdonar o perdón. Una de ellas tiene la idea de que alguien tiene una deuda conmigo, pero no le voy a cobrar. Me dañaste, me afectaste mi reputación, mis emociones, me dañaste de alguna manera. Tienes una deuda conmigo, pero nunca te voy a cobrar esa deuda. Estoy en paz. Esa es la idea de perdonar en la Biblia. ¿Sí me doy a entender, hermano? Tenemos que aprender y ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Voy a terminar en unos minutos. Ya miramos una posición, una afirmación, una aplicación, pero también una vocación. Tenemos que hacer semejantes a Cristo en cuanto a su vocación. En Lucas capítulo 9, versículo 51, Lucas 9, 51, dice la Biblia lo siguiente. Lucas 9, 51 en adelante, la Escritura nos recuerda lo siguiente. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, estos eran hermanos, ¿verdad? Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ha venido para salvarlas. Dice, y se fueron a otra aldea. Yo me imagino a Jacobo y a Juan agachaditos de cabeza, yéndose a tratar del grupito de los 12, bien chiviados. Los reprendió. Ellos tratando de quedar bien con el maestro. Ay, Señor, mira, ya sabemos que en el Antiguo Testamento nos dice las Escrituras que Elías oró y consumió a aquellos incrédulos y a aquellos profetas falsos. ¿Quieres que hagamos lo mismo? Tenemos la suficiente fe para hacerlo. Tenemos al mismo Dios. ¿Qué te parece? Ay, dijo el Señor. No saben ni de qué espíritu son ustedes. Yo no he venido para perder las almas, al contrario, para salvarlas. No he venido para matarlas. Mientras vivan, van a tener otra oportunidad. Es que vamos a darles oportunidad. No piensen en eso. Piensen bien, sean pacíficos. No sean hostiles, no sean dramáticos. Les estaba diciendo, en otras palabras, podemos pensar. Así que vemos la vocación del Señor y era mostrar un equilibrio en la vida. El Señor Jesucristo en su humanidad, claro, en su divinidad entendemos toda la personalidad perfecta, pero en la humanidad del Señor, hermanos, fue una persona equilibrada. Bien pudo haber dicho, a ver, espérense, sí, déjenme que avancemos todavía unos cuantos metros, y allá cuando estemos debajo de una higuera, váyanse ustedes allá, oran, y me avisan cuando todo esté consumido, pero no le digan a nadie. No hizo eso. Dijo, no puede ser. Yo no vine a hacer daño, yo vine a salvar. Yo no vine a hacerme la víctima tampoco, yo vine a predicar, a sanar y a salvar a lo que está perdido. Y yo no voy a dar situación a la carne. Fue una persona equilibrada. Y esto, hermanos, es una de las actitudes a la cual usted y yo como cristianos hemos sido llamados a ser personas equilibradas. En otras palabras, a que haya un equilibrio en nuestra vida espiritual, que haya un equilibrio en nuestra vida emocional, que haya equilibrio en todos los ámbitos de nuestra vida, de nuestro existir. Reaccionar como debiéramos de reaccionar, de ser como debiéramos de ser, de mostrar, manifestar lo que tenemos que manifestar, de ir a donde tenemos que ir, de no hacer lo que no deberíamos hacer, de vestir como debiéramos de vestir, de hablar como debiéramos de hablar, equilibrio, ¿sí me doy a entender, hermano? Equilibrio. Es decir, saber lo que tenemos que hacer, pero en determinado evento que se va suscitando, hay una circunstancia, y entonces reaccionar de acuerdo a cierta circunstancia y decir que el fin justifica los medios. Bueno, la Biblia dice que sea pacífico, soy pacífico, prudente, humilde, pero aquí en esta situación realmente sí me afectó, así que aquí sí voy a hacerle un daño a fulano de tal. No, eso no es equilibrio. El Señor Jesucristo, aún estando en la misma cruz, horas antes de morir, pidió al Padre perdón a esa gente por lo que le estaban haciendo. ¿No es equilibrio eso, hermano? Un equilibrio espiritual. Reaccionar como lo que somos. Decir lo que hay dentro de nosotros. La reacción de Cristo, hermanos, fue así, mire, inmediata en su humanidad. Reaccionó de lo que tenía dentro y fue de su mansedumbre, de su humildad, de su prudencia, de su vocación. Como dice Pablo, debemos de andar como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. Claro, somos humanos, nos equivocamos y a veces decimos lo que no tenemos que decir, o vamos a donde no tenemos que ir, o actuamos de una manera incorrecta, imprecisa, probablemente, si lo hacemos inconscientemente, no estamos justificados, como quiera que sea, pero se entiende porque somos humanos, pero que no sea nuestro constante en la vida. Nuestra vida debe estar equilibrada con lo que hacemos, con lo que decimos y escuchamos, y a lo que decimos amén. Voy a terminar.
con el siguiente punto. Dice la Biblia también, hermanos, en Juan 19:9, y ya con esto termino. Hay otros puntos, pero los dejaremos para otra ocasión. Juan capítulo 19, versículo 9. Y yo le he llamado aquí una acción, un concepto de la vida de Cristo para aprender es una acción, ¿no? Posición, afirmación, aplicación, vocación y una acción. Juan 19:9 dice la Biblia lo siguiente, Juan 19:9, dice la Escritura, entró otra vez en el pretorio, Pilatos, por supuesto, ¿verdad? Y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y Pilato se enojó. A mí, Pilato, ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y fue cuando habló el Señor. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, hermanos? En esta, ¿cómo reaccionó? Es decir, ¿cómo presentó esta acción en su vida? ¿A mí no me respondes? ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres tú? Le dijo Pilato. ¿Cómo no vas a saber Pilato quién era? Y dice la Biblia que no le respondió. No era necesario que le respondiera. Pero cuando ya Pilato, a ver, ¿qué no sabes que yo tengo autoridad sobre ti? A ver, chiquito, tranquilo. Ahí sí le respondió, ninguna autoridad tú tendrías sobre mí si no te fuera dada de arriba. Así que ahórrate tus palabras, casi le decía, ¿verdad? A ver, no hay ninguna autoridad sobre mí. Él es la única autoridad, ¿verdad? Era lo que le estaba diciendo, no hay ninguna autoridad humana que esté por encima de mí. Si mi Padre que está en los cielos, que es el que está arriba, te da la autoridad, entonces puedes hacer conmigo lo que quieras. Mientras no, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hombre, con esto le estaba callando la boca. Y ya no lo cuestionó más. Callaba cuando era prudente callar. Pero hablaba cuando era prudente hablar. ¿No tendremos que aprender mucho del Señor Jesucristo, hermano? Callar. ¿Por qué nos disciplinan? Porque hablamos de más. ¿Por qué nos dan de baja en el trabajo? Porque hablamos de más. ¿Por qué nos enlazamos con las palabras de nuestra boca, hermano? Porque hablamos sin pensar muchas veces. Decimos, nos molestamos y reaccionamos en base a la molestia y entonces comenzamos a hacer y a decir, pero usted también, pero mira fulano de tal. Un día estábamos en una iglesia y el pastor salió y me dice, Pastor Rojí, se le encargo aquí, va a haber unos 15 años. Usted va a oficiar, usted va a hacer esto, y ya nos pusimos de acuerdo. El pastor iba a salir de vacaciones y yo fui a suplirlo. Y bueno, estuvimos ahí, ya platiqué con los papás, con la quinceañera, se organizó todo, y ya llegó. Y me dice, las mesas redondas no se sacan. Las mesas redondas solamente son para comer la iglesia dentro del salón social. Las mesas cuadradas son las que sí se pueden sacar, que son las que ya están más lastimadas. Porque si iba a armar una carpa en el estacionamiento del templo y ahí iba a ser la recepción, no en el salón social de la iglesia, que estaba muy pequeño. Dice, entonces, no saquen las sillas. Si el hermano le dice que van a sacar las redondas, no le dé permiso. Ya dijo, ¿no? Ya está. Platiqué con los hermanos. De la ceremonia, cómo se iba a desarrollar, etcétera, etcétera. Y al final comenzamos a hablar de la comida, la recepción. Y ya, hermano, ¿qué van a hacer? No, vamos a armar una carpa aquí afuera, en el exterior, etcétera, etcétera. Y pues vamos a poner las mesas redondas, dijo el hermano. Digo, hermano. Le digo, pero ¿a quién le pidió permiso para decir que va a sacar las mesas redondas?
Dice, pues para eso están, ¿no? Bueno, las mesas están para comer, pero para comer adentro del santuario. Son las mejorcitas. Casi todavía traen el plástico en el taponcito de abajo, ¿no? Le digo, y no, esas no se van a sacar. No se van a sacar. No, hermano, están las cuadradas, tienen mayor extensión, puede caber más gente, podemos acomodarlas de una manera que se acomoden bien. Las redondas, dijo el pastor, que aquí se quedan adentro. ¿Y por qué las sacaron cuando fulanito de tal cumplió años? ¿Y por qué? Mire, para empezar, yo no estaba en la iglesia cuando cumplió años el hermano fulanito. Y yo no le voy a hablar de una situación en la que yo no estaba, yo no le pedí permiso ni le prohibí. Eso pregúntale al pastor. Yo le estoy diciendo que para este evento a mí me dijeron que estas mesas no salen porque estas mesas son las mejores y no salen y no van a salir. Y están las otras, están limpias. Las otras están buenas y van a salir. Y no debe ser esa actitud, hermano. ¿Cómo que al hermano fulano sí y a mí no debe de ponerse en ese plan? Ahí entraría lo que mencionábamos en la mañana, ¿verdad que sí, hermano? Una regresión infantil de inmadurez. ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a la familia fulana de tal sí la privilegian y a nosotros no? Porque a ellos sí le ayudaron y a mí no. El Señor Jesucristo fue una persona prudente. Calló cuando tenía que callar, pero habló cuando tenía que hablar. Y cuando habló dijo lo correcto y lo preciso y no más. Sí me doy a entender, hermano. Tenemos mucho que aprender de Cristo, ¿no es cierto? Llegando a ser semejantes a Él, dice la Biblia. Que Dios nos ayude, hermanos, cada uno en particular, reflexionar y analizar nuestra propia vida y decirle a Dios, Dios, yo estoy mal en esto. Reconozco que en esta área yo estoy fallando. Me he dado cuenta y me has dicho en varias ocasiones que en esta situación yo no estoy muy bien. O yo creo estar bien, pero ya me di cuenta que no es lo correcto. Señor, ayúdame a entenderlo a cabalidad y a modificar mi conducta con la ayuda tuya, a poder reorganizar, de poder pensar y de hacer las mejoras en mi vida para poder ser mejor cristiano, mejor cristiano. Pero no compararnos con otros. Si nos vamos a comparar, hay que compararnos con Cristo mismo, que mucho nos hace falta todavía llegar a ese nivel de perfección. Pero Pablo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo, continúo en la carrera para ser mejor.